Hola a todos y sean bienvenidos al primer video del canal. En esta ocasión, como es un mes bastante especial para los fans Katsudeku, les vengo a traer el primer fanfiction que ellos recomiendan cuando uno es nuevo en esta comunidad. El título del fanfiction es Te amo como eres, escrito por la autora Saori Katz, y el prólogo dice lo siguiente. Nuestro protagonista, Midoriya Izuku, es un dulce omega, aunque su personalidad no tiene nada que ver con lo que le ocurre. Sufre abusos en su preparatoria al ser un omega, nerd, con lentes gruesos y gordo. Su mejor amigo siempre se mete en problemas por su culpa, pues él siempre se lanza sobre aquellos que se burlan de él, de su apariencia. Pero todo cambia un día, cuando mandan a su mejor amigo a un campamento de control de ira, o ser expulsado de la institución. Ahí es donde Izuku decide cambiar su aspecto, pues no quiere seguir dándole problemas a su mejor amigo y, secretamente, la persona que ama con todo su corazón. Y con este pequeño prólogo damos inicio a la lectura. Capítulo 0. Problemas. Izuku siempre ha sufrido. Si no fuera por su padre, quien abandonó a su madre cuando él solo tenía 4 años, quizá la mayoría de las malas cosas que le ocurren no hubieran pasado. Cuando su madre fue dejada por Hisashi, ella entró en depresión, comía por ansiedad, lloraba mucho y dormía poco. Esa depresión se contagió al pecoso, quien se presentó como Omega cuando tenía 6 años. Izuku tomó los malos hábitos alimenticios de su madre. Poco a poco su pequeño cuerpo fue engordando, y cuando tenía 12 años era una persona muy distinta a como era de pequeño. Su carita se volvió más redonda, mejillas grandes, con muchos granos. El Omega sufría de miopía, así que tenía que usar lentes para ver mejor. Eran negros y gruesos. Los dientes del pecoso estaban algo chuecos, por lo que su madre le llevó al dentista y le colocaron frenillos para que se acomodara. Sinceramente su aspecto no era el mejor, pero Izuku era una masita de amor, pura, tímido y muy amable, aunque eso no lo salvaba de los malos tratos en la escuela. Los niños podían ser muy crueles, y eso Izuku lo sabía a la perfección. Ellos no solo se burlaban de su apariencia, sino que también llegaban hasta el punto de golpearlo y dañarle sus cosas. Pero no todo era tan malo. Izuku tenía su mejor amigo. Siempre había estado con él toda su vida, incluso en su infancia. ¡Oye, Deku! Se nos hace tarde, apúrate. El Omega, que estaba perdido en sus pensamientos, alzó el rostro, encontrándose con un ceño fruncido y mirada rubí. Ya voy, Kachan. Izuku sonrió mostrando sus frenillos. Se levantó de su asiento y guardó rápidamente sus cosas en su mochila. Era el último día de estudio antes de las vacaciones de verano. Después de eso, tendrían 2 meses enteros para relajarse y disfrutar del calor que traía la estación. ¿Y qué harás estas vacaciones, Kachan? Preguntó el peliverde cuando iba por los pasillos hacia afuera. El rubio solo suspiró con pesadez. Los viejos tienen organizado un viaje y no me dejaron quedar solo. Según ellos, aún soy muy joven. Katsuki habló con fastidio, haciendo comillas con los dedos en las últimas frases. Odiaba eso. Ya tenía casi 16. ¿No podían dejarle solo en casa una vez en su adolescencia? ¡Auch! Izuku apretó los labios. Triste. Él no tenía nada planeado para el verano. Su madre trabajaba y no podía tomarse vacaciones. Pues yo no saldré para ninguna parte. Creo que solo disfrutaré de mis días libres en casa. El peliverde solo se rascó el cuello sonriendo tímidamente. La verdad pasaría el día verano en casa. No sonaba tan mal. Lo que lo ponía triste era que no podía ver a su mejor amigo por 2 meses. Pero al menos tenían ese día. Y no era tan malo. Nadie les había molestado por algo, aunque sinceramente le pareció extraño eso. Aunque quizás la emoción de que era el último día antes de las vacaciones
Puso a sus abusadores de buenas y lo dejaron en paz, aunque era demasiado bueno para ser verdad. Miren, ahí van el puerco y su escolta. La voz venenosa de cierta persona sonó en el pasillo. Izuku quiso desaparecer del lugar, pues todos los que estaban allí les miraron y se estaban riendo de ellos. Ya decía yo que no podías pasar un maldito día sin que estés molestando, Monoma, habló furioso Katsuki. Él también creyó que al menos podían disfrutar de su último día de clases en paz, pero como siempre, nunca tenían suerte. La persona que había hablado antes se acercó a ellos, a pasos pesados y apresurados. Era irónico que le gustara insultar, pero no aguantara un insulto hacia su persona. ¿Tú te atreves a retarme? Un significante beta. El rubio de ojos azules, quien era un alfa de bajo rango, se tronó los dedos formándolos en puños. Era un total insulto para él que un beta le contestara de esa forma. Pero no era la primera vez que Katsuki hacía algo como eso. El rubio siempre cuidaba al peliverde de este tipo de cosas. Lo defendía y le daba palizas a las personas que le hacían daño al Omega. Este tipo de cosas eran lo que le daba su fama de perro faldero, el que siempre iba detrás del Omega, cuidando su grasoso trasero. Era algo repugnante para los demás. Y aunque no era la primera vez que le respondía de esa forma a Monoma, quizá ese día no estaba de buenas y no sería amable con ellos. Pondría en su lugar al beta y haría que le lamiera los zapatos. Dime, Katsuki, ¿cuánto te paga esa bola de grasa para que lo cuides? Katsuki apretó sus puños con fuerza, tratando de mantener su autocontrol para no tirarse encima del alfa. ¿O será que te da su culo lleno de estrías? Es bueno. Los demás a su alrededor solo murmuraban cosas entre ellos y se reían por lo dicho del alfa rubio. Izuku solo se tapó la boca tratando de ahogar un sollozo. Estaba avergonzado y muy triste. No entendía por qué eran tan malos con ellos. Solo queremos ir a casa. ¿Podrías al menos dejarnos hoy tranquilos? Murmuró Izuku con voz rota. Quería salir de allí, correr y no mirar atrás. Monoma solo lo miró un momento, antes de reírse escandalosamente. Antes de que el Omega pudiera hacer algo, el Alfa se acercó. Lo tomó por su cabellera y lo jaló hacia un lado, haciéndolo chillar y caer al suelo. ¿Quién te crees para pedirme algo? Solo eres una asquerosa gorda. La voz del rubio solo provocaba más risas alrededor. Tendrás suerte de no morir virgen si te metes a un club. Aunque no creo que haya alguien que vaya a pagar por una bola de grasa. Para ese punto los lentes del pecoso estaban mojados por las lágrimas que salían de sus ojos, aunque su tristeza no duró mucho, pues sintió como alguien pasaba por su lado y se tiró encima del alfa rubio. Monoma, quien ni siquiera lo vio venir, solo sintió un golpe en su rostro antes de caer al suelo y ser aplastado por alguien. En cuanto a los demás, solo quedaron sorprendidos a ver cómo el beta rubio estaba encima de Monoma, dándole golpes a diestra y siniestra. Eres una maldita escoria, desgraciado. Katsuki estaba iracundo. Sabía que no podía tratar de matar a alguien en medio del pasillo de la preparatoria, pero en ese momento no estaba pensando en nada más que dejar inconsciente al alfa que hizo llorar al omega peliverde. Monoma no podía responder ningún golpe. Su rostro estaba lleno de sangre y no podía ver. Katsuki no paraba en darle puñetazos por toda la cara. E Izuku, el pobre estaba asustado. No sabía qué hacer. Tenía miedo de que Katsuki llegara a matar de verdad al alfa. ¡Kachan! ¡Kachan! ¡Detente! ¡Ya déjalo! Izuku se acercó al rubio, quien parecía encarnizado con el alfa. Tiró de su uniforme, pero no sirvió de nada. De pronto, dos profesores aparecieron de la nada.
Aizawa tomó al rubio por los hombros y separó al alfa que estaba tendido en el suelo, aunque se seguía moviendo como un gusano. ¡Katsuki, detente! Al final Shouta tuvo que usar su voz de alfa para que el rubio pudiera calmarse. El otro profesor tomó a Monoma del suelo para llevarlo a la enfermería. Los demás alumnos del lugar se dispersaron, huyendo de la escena del crimen. No querían ser castigados por estar de chismosos, y menos por el alfa de cabellos negros, quien parecía muy enojado. Katsuki, ve a lavarte y acompáñame a la oficina del director. Ahora mismo. Shouta dejó salir su aura molesta y dominante, haciendo que el pecoso temblara cual hoja de papel. Katsuki, quien no lo pudo leer, pero sí sentir, solo chasqueó la lengua, y fue a uno de los baños más cercanos, no sin antes mirar de reojo al Omega. El rubio alzó su rostro dando a entender que no estaba arrepentido de lo que había hecho. Izuku, ve a casa. El mayor miró al Omega, que estaba en el suelo teniendo una crisis. Lo mejor para él sería que fuera a un ambiente en donde pudiera relajarse ahora. Pe- pero, Sensei, trató de debatir con su maestro. No quería dejar al rubio solo. Además, también quería explicarle cómo habían sucedido las cosas. A casa, ahora, dije. Shouta miró de forma demandante al Omega, y este no pudo hacer más que levantarse del suelo e irse de inmediato del lugar. Estando solo, Shouta esperó a que el rubio saliera del baño. Cuando lo hizo, lo miró de forma reprobatoria. No era la primera vez que lo escoltaba a la oficina de Nezu, pero esta vez la razón era la más grave de todas. Tienes buenas notas, y lo echas a perder de esta forma. ¿Por qué tanto empeño en destruir un brillante futuro?, preguntó el alfa ya cansado de siempre lo mismo. Por una parte pensaba que el beta lo hacía a propósito, pero algo le decía que había algo más, una razón más justificante para que tuviera tantos registros con el director. El silencio fue lo que recibió el alfa de cabellos negros. El camino hacia la oficina del director fue frío y sin más palabras. Solo se escuchaban los pasos sonar. Shouta no hablaría con el rubio si éste no quería. Ustedes no se dan cuenta de la carnicería que es su institución. Ni siquiera debería llamarse maestro. Katsuki murmuró un segundo antes de abrir la puerta de la oficina de Nezu y entrar, dejando al mayor con la palabra en la boca. Izuku estaba en la sala de su hogar, sentada en su sofá mientras tenía en sus piernas una gran bolsa de frituras. Se encontraba ansioso, triste y muy preocupado. Comía sin parar del dulce chatarra mientras miraba su celular, esperando aunque fuera un mensaje. Solo esperaba, y mientras más esperaba, más frituras comía. No tenía el valor de enviar un mensaje primero, pues no sabía si Katsuki estaba molesto, o si no le quería hablar más por lo sucedido de ese día. Tampoco sabía si ya había acabado su reunión con el director Nezu, aunque ya había pasado 4 horas desde que llegó a casa. El Omega dejó de comer cuando vio una notificación de mensaje en su celular. Dejó la bolsa de frituras a un lado y se limpió las manos antes de tomar el aparato. Mensaje de Kachan. Ven al parque, ahora mismo. Una línea. Solo una línea, y sentía cómo su corazón latía fuertemente en su interior por ella. ¿Y si era para decirle que no se juntara con él? Seguro Kachan no quería que le hablara más. Él mismo no se hablaría si pudiera también. Era una desgracia y una vergüenza para su especie. Voy para allá. Fue todo lo que respondió. Salió de su hogar apurado, faltando solo 1 hora para que su madre llegara, y el cielo ya estaba casi anocheciendo. Solo faltaba como 30 minutos para que la noche cubriera por completo la ciudad. Al llegar al parque, se encontró con su amigo, quien estaba sentado en una banca con sus manos metidas en los bolsillos. Miraba el cielo y parecía pensativo en algo en especial.
No dijo nada y tomó asiento a su lado de manera silenciosa. Esperaría que el rubio hablara primero. No quería terminar de echar a perder las cosas más de lo que estaban. Me inscribieron en un campamento para control de ira, todo el verano. Habló el rubio sin apartar la vista del cielo, en cuanto Izuku le miraba con los ojos muy abiertos. Pe- pero Kachan, ¿cómo que te inscribieron? ¿Y los planes de tus padres en el verano? Preguntó Izuku, aún sin entender bien lo que pasaba. ¿Por qué iría Kachan a un campamento para algo como eso? Fue el director Nezu quien lo hizo. La otra opción era expulsarme de forma definitiva de la UA. Katsuki informó, haciendo que el pecoso lo mirara como si le hubiera salido otra cabeza. ¿Expulsarlo? Solo porque lo defendió. Solo porque no quiso dejar que el alfa monoma le siguiera molestando. Solo por su culpa. Era todo culpa suya. Si no fuera de esa manera, nadie lo molestaría. Y Katsuki no tendría que ir mínimo 2 veces al mes a la oficina de Nezu por defenderlo. Si tan solo, si tan solo no fuera su amigo, si tan solo no fuera tan egoísta y lo alejase para que no lo molestaran también. Si tan solo no lo amara al punto de que no le importaba lo que dijeran los demás, solo por tener al Beta a su lado. Pero su egoísmo y fea apariencia le cobraban caro. Ahora el rubio tenía que perder sus vacaciones con sus padres para ir a un feo campamento. Lo siento, todo es culpa mía. Perdóname, Kachan. Izuku sollozó de manera lamentable, haciendo que el rubio quitara su vista del cielo y la pusiera en él. No es culpa tuya. Ellos no tienen por qué tratarte de esa forma, por ser tú, ¿sabes? Katsuki respondió, pasando su mano por una mejilla del Omega, llena de acné, para quitar con cariño sus lágrimas. Además, prometí cuidarte. Eso es lo que hago. No dejaré que esos idiotas quieran hacer lo que se les venga en gana contigo. Y les volveré a patear si siguen metiéndose contigo. Tenlo claro, Deku. Izuku no se sentía merecedor de ese cuidado que estaba recibiendo del Beta. Katsuki casi no tenía amigos por su culpa. Siempre estaba con él, cuidándolo de todos. Incluso había aceptado ir a un lugar donde estaba 1000% seguro que no quería ir, solo para poder seguir cuidándolo. No se sentía merecedor de verdad, no era merecedor de nada. En cuanto el peliverde volvió a su hogar, su madre apenas estaba en la entrada quitándose sus zapatillas, acabando de llegar también. Izuku al verla no perdió tiempo y se tiró en sus brazos para llorar más. Aunque no le contó exactamente lo que había pasado, no quería que su madre se preocupara mucho por él, ya tenía suficiente cuidándolo sola. Al estar en su cama y ver el techo en la oscuridad, lamentándose de ser lo que era, se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si cambiaba? Si se lo proponía, podía ser alguien nuevo el fin de verano, ¿verdad? ¿Y qué tal si hacía ejercicios y dietas para rebajar? ¿Y si cambiaba los lentes por unos de contacto? ¿Y si se arreglaba un poco el cabello y se quitaba los frenillos? ¿Podría cumplir todo eso y no ser más una vergüenza para su Kachan? ¿Él lo amaría más que solo como un amigo si lo hacía? ¿Por qué no intentarlo? Eso haría. Buscaría la forma, cambiaría por completo su aspecto. Sería más bonito, así nadie le molestaría y haría que Katsuki lo mirara con otros ojos. El pecoso durmió pensando en cientos de cosas. Muchas de ellas era de cómo ganarse el corazón del Beta. Aunque el peliverde no sabía, era que no necesitaba hacer nada para ganar el corazón de su amigo, ya que lo tenía desde hace mucho tiempo, solo que él no se había dado cuenta, ni tampoco era el único con inseguridades. Y con esto damos por finalizado el capítulo 0. Así que, si quieren, podemos continuar con la siguiente parte. Capítulo
1. Esfuerzo. Ahí estaba él, muriendo de nervios afuera de un gym. Se debatía si hacer eso era una buena idea, en entrar o no. Si bien las personas allí lo fueran a mirar mal o se burlarían de él. Siempre ha sido así, y no tenía mucha confianza con los demás por eso. Ni siquiera puede sentarse en la misma mesa que los amigos de Kachan. Por eso Kachan siempre se sentaba con él en una banca aparte de los demás. Y quiere cambiar eso. Quiere poder sentarse junto a otras personas con confianza. Tener una conversación normal con los demás sin tener miedo a ser juzgado. Izuku tomó una respiración profunda, golpeó levemente sus regordetas mejillas y caminó hacia el edificio. Tenía unos 4 pisos. No sabía cuántas secciones eran o para qué, pero tenía que buscar a alguien para acceder a un entrenador personal. Miró a la secretaria que estaba sentada en un escritorio. Ella tenía ropa deportiva y arreglaba un par de papeles en su puesto. El Omega volvió a suspirar, tratando de armar valor, y caminó hacia ella. Di disculpa. El peliverde la llamó en voz baja, haciendo que la Beta la mirara. Ella alzó una ceja y lo miró de arriba abajo. Izuku se sintió avergonzado, nada más por eso. Sí, ¿qué necesitas? Preguntó ella de forma amable. Quizá haya practicado por el tiempo que tiene de hacer esa pregunta. "Ah, ¿hay entrenadores disponibles?", preguntó tan nervioso como se veía. La Beta solo sonrió y miró una plantilla los nombres de los entrenadores que trabajaban en el lugar. La sonrisa de la Beta se hizo más grande. Al parecer, una buena entrenadora estaba libre en ese momento. Queda una. Puedes hacer una prueba con ella y si ves que te sientes cómodo con la rutina de ejercicios que te mande hacer, haces el contrato. ¿Bien?, informó ella y el Omega dio un asentimiento algo tembloroso. La llamaré. Izuku vio cómo la mujer tomaba el celular fijo de su escritorio y marcaba un número. Sonó un par de veces antes de que fuera contestado. ¿Sí? ¿Mirko? Tengo un cliente para ti. Sí, se encuentra aquí. ¿Arriba? Bien. La Beta cortó la llamada y después volvió a dirigir su vista al Omega. Ella tiene tiempo libre ahora si quieres subir a verla. Se encuentra en el segundo piso. Solo debes ir al ascensor y en cuanto salgas seguir derecho por el pasillo hasta el final. Explicó ella con detalles y el pecoso asintió no muy seguro. Arriba se encontraba una entrenadora para mejorar su físico. ¿De verdad ella podía ayudar? Tenía que hacerlo, ¿no? Para eso le pagaría, pero aún así no se sentía muy cómodo con su decisión. Al final terminó en el ascensor presionando el botón para llegar al segundo piso del edificio. Siguió por el pasillo como dijo la secretaria y después llegó al final. Había una puerta con el nombre Usagiyama Rumi. Al lado de ese había un Mirko, como había oído a la Beta antes cuando había llamado. Tragó saliva y tocó 2 veces la puerta. ¡Un pase!, se escuchó casi gritando. Se oyó desde adentro y se puso más nervioso por eso. Cuando entró, se encontró con un escritorio vacío. Estaba casi pegado a una esquina de la habitación. Grandes ventanales dejaban entrar el sol y daba una bonita vista. Al mirar al frente, se encontró con todo tipo de cosas para hacer ejercicio. Pudo detectar con su nariz un aroma acentuado a alfa, que marcaba como tu territorio todo el lugar. Era algo que lo puso de pelos de punta. ¿Su entrenadora era un alfa? No tenía ninguna buena experiencia con ellos. ¡Por aquí, chico! La voz gruesa, pero de mujer, sonó en el sitio y le hizo dar un brinco. Caminó como si fuera a encontrar con la muerte. Fue hasta el origen de la voz y encontró una alfa grande, morena, de cabellos blancos y muy musculosa, levantando pesas que él, ni en un 100 de años, aún haciendo ejercicio, jamás en su vida las podría levantar. Sus ojos rojos, profundos, le miraban de manera intensa. De cierta forma le recordaban a Kachan. ¿Así que tú eres quien solicitó un entrenador personal?, preguntó retóricamente la alfa,
mientras seguía con las pesas sin interrumpir su ritmo de levantamiento. "Ah, yo, el pecoso no sabía qué decirle. Sabía que simplemente iba a decirle, vengo a que me entrenes para bajar de peso, pero simplemente las palabras no salían de su boca, y menos con la mirada analítica que la alfa estaba sobre él. Era como si lo estuviera criticando solo con su mirada. Bueno, tal vez exageraba un poco, pero era lo que siempre sucedía con los demás. Le miraban, se reían y murmuraban cosas feas sobre su físico. No pasa nada. Izuku vio cómo Mirko dejaba las pesas y las ponía en su sitio. La alfa de pie era mucho más grande que sentada. Daba hasta un poco de miedo. Todos vienen aquí por lo mismo, mejorar su salud y tener tallas menos. No veo cuál es el problema en que te entrene. Claro, si quieres, dejar tu entrenamiento a mi cuidado. Daremos nuestro mejor esfuerzo si eso sucede. Habló Mirko con confianza y gran sonrisa. Eso lo animó bastante. Ella era una de las pocas personas que parecía tener algo de confianza en su persona. ¿De verdad, usted me puede ayudar a estar en forma antes de que termine el verano? Preguntó con los ojos ligeramente aguados por las lágrimas que querían salir. Con esa frase también había dicho su objetivo, rebajar antes de entrar a clases. Mirko sonrió, se acercó y puso una mano sobre el hombro del pecoso, para transmitirle un poco más de confianza. Claro que se puede, con trabajo duro. La alfa sonrió en grande. Prometo que tu cuerpo será como el de un modelo cuando termine el verano. Ella afirmó, y el pecoso tuvo que quitarse sus lentes para poder limpiarse los ojos. Si antes no podía ver sin sus lentes, ahora con sus ojos llenos de lágrimas no podía ver su propia mano si se la pusiera enfrente. Muchas gracias. Y su cuchillo feliz y avergonzado. Le dio una gran sonrisa a la alfa, mostrando lo agradecido que se sentía al saber que ella lo podía ayudar. No tenía sus lentes cuando miró a la mayor, así que era un poco borroso verla de esa forma. Limpió un poco sus lentes y se los volvió a poner. Izuku notó cómo la alfa le miraba con una curiosidad que no tenía antes. ¿Ocurre algo? Preguntó un poco preocupado, pues creía que su sonrisa había sido tan fea que había dejado asqueada a la mayor, pero ella solo sonrió enternecida y negó. No es nada. Bien, es hora de la organización. Ven. La alfa de cabellos albinos lo guió hasta su escritorio. Ella se sentó en su silla y buscó en los cajones unas cuantas hojas para hacer el contrato. Bien, es algo sencillo, solo hay que hacer la verdad, murmuró mientras ella ponía unos lentes de lectura. Izuku asintió y se acercó en la silla que estaba frente del escritorio. Cuando Mirko terminó de acomodar y revisar bien los papeles, los puso enfrente del pecoso para que los pudiera leer. Verás, para que haya un buen resultado en solo 2 meses, tendrás que venir aquí todos los días de ahora en adelante, además de seguir una pequeña rutina de ejercicios que puedes hacer desde casa y hacer una dieta alta en proteínas y pocos carbohidratos, explicó la alfa mostrándole una hoja en la cual contenía una guía alimenticia. Solo sigue lo que dice en la hoja y en estas, murmuró ella, soltando las otras. Debes leer bien para que me des una respuesta. Izuku asintió y tomó las hojas de papel. Allí se mostraba el método de pago, las formas de cláusulas, requisitos por si tenía alguna enfermedad que pudiera perjudicar a la hora de hacer ejercicios, los horarios de trabajo y muchas otras cosas más. Y el Omega, como buen nerd que era, leyó todo de manera atenta pero rápidamente. No pasó mucho tiempo para que le devolviera las hojas a la albina. ¿De verdad me tengo que levantar a las 5:30 para correr? Murmuró el peliverde con cierta pereza. No le gustaba mucho esa idea, y menos con el frío que hacía en la mañana. Así es, mi querido amigo. Es como un calentamiento antes de empezar con los demás ejercicios del día. Mirko habló tratando de mostrar el lado bueno de las cosas. Ella de verdad quería ayudar a Omega. Entonces, ¿qué dices? ¿Hay trato? Preguntó la mayor mientras sonreía levemente. Izuku miró el contrato y tragó. Debía hacerlo por sí mismo, para estar más sano y ayudar a su cuerpo.
pero sobre todo hacerlo por Katsuki. Había sido culpa suya que casi lo expulsaran. Si no fuera tan repugnante no tendría problemas en la UA o en toda su vida. Siempre había sido así, pero las cosas ahora se estaban saliendo de control. Sabía que no iba a ser fácil, su cuerpo le iba a doler como el demonio por los ejercicios. Además, la dieta estricta que debía de seguir. Pero lo haría. Cumpliría con su mente antes de que terminaran las vacaciones de verano. Sí quiero, Mirko. La Alfa sonrió a ver la determinación de la Omega. Tenían mucho trabajo por delante, pero nada que ella no pudiera manejar. Es un placer. Usagi-Rumi es mi nombre. Se presentó ella extendiendo su mano en Izuku. Aún con nervios, la estrechó. Soy Midoriya Izuku. Ya había llegado al acuerdo. Ahora solo tenía que tratar de mejorar para obtener buenos resultados en esos 2 meses. Los entrenamientos empezaron justo al día siguiente. Izuku había mencionado sobre lo que quería hacer en el verano a su madre. Así que cuando le mostró la hoja con la guía de dieta, no se sorprendió mucho. Es más, se alegró bastante al saber que estaba tratando de mejorar. Incluso ella dijo que iba a seguir esa guía también, aunque no iba a hacer los ejercicios como él. Pero el trabajo la tenía ocupada todo el día y así sería algo parecido. La primera semana fue un total infierno. Le costó acostumbrarse al horario, además de los antojos por cosas dulces y postres llenos de azúcar. Siempre estaban allí. Pero si quería mejorar debía hacer esos impulsos por la comida chatarra. Debía ser fiel a su dieta y ejercicios. Así que, aunque su cuerpo le pidiera pasar todo el día durmiendo y él se levantaba apenas sonaba la alarma para su carrera de la mañana. Después del desayuno iba al gym. Allí Mirko lo esperaba para su rutina, sentadillas, abdominales y muchos otros tipos de ejercicios más. Iban por parte. 10 minutos de esto, 20 de aquello y así. Para la tercera semana estaba notando el cambio. Quizás no lo había hecho antes, porque siempre terminaba tan cansado que lo único que quería era hacer, era llegar a su hogar, era comer, bañarse y dormir para el otro día hacer lo mismo. Su ropa antes era holgada, aunque no tanto, pues su panza siempre le hacía apretar un poco sus camisas, pero la ropa le empezó a ser más grande. Sus camisas antes le cubrían hasta su cintura, ahora llegaban más abajo. Sus pantalones cortos se resbalaban de sus caderas y antes no lo había notado, ya que siempre se ponía ropa deportiva y ajustaba los cordones a su cintura bien para que no se le fueran a resbalar. Cada semana que pasaba notaba el cambio en su cuerpo, también en su resistencia. Podía aguantar mejor los ejercicios que Mirko le ponía. Incluso ella, al ver que podía manejarlos bien, subía un poco la intensidad de ellos para seguir avanzando. Por ejemplo, si podía hacer 20 sentadillas sin ningún tipo de problemas y no le cansaba tanto, sumaba 5 más para quemar un poco más de calorías y no hacer que su cuerpo se sintiera presionado de golpe. Cada día era una tortura. A veces tenía ganas de renunciar a eso, dejar todo de lado y volver a su vida anterior. Pero entonces recordaba los problemas y las burlas que traería eso de nuevo. Pensar en las cosas malas era como un impulso a seguir adelante. Incluso Mirko le había dicho que utilizara toda esa energía negativa como leña para hacer arder ese fuego que llenaba su interior y lo hacía esforzarse más. Ella era alguien que lo motivaba muchísimo y sabía que sin su ayuda y ánimos no hubiera podido hacer nada. Se hubiera rendido, puede que incluso en su primer día, pero no, ella seguía allí haciendo las porras para que lo hiciera y lograra su meta con su propio sudor. Le tenía mucha admiración a la Alfa por eso. Se habían vuelto cercanas, incluso le había llegado a mencionar levemente cómo lo trataban en su preparatoria y la razón principal por la cual quería rebajar. Ella solo le escuchaba y le daba consejos de vida, incluso cuando la presión se liberaba de él en forma de lágrimas y terminaba llorando de tristeza e impotencia a mitad de un entrenamiento. Ella le entendía y estaba allí con una caja de pañuelos para secarle las lágrimas.
Estaba más que agradecido con eso. No hubiera pedido nada mejor. Mirko era como un ángel caído del cielo en su momento de desesperación. Y para cuando pasó 1 mes y 3 semanas ya había rebajado más de la mitad de su antiguo peso. Su cintura se había hecho más pequeña. Ya no tenía panza. Solo le faltaba tener el abdomen un poquito más marcado. Sus muslos eran gruesos. No entendía el por qué. Había hecho todo tipo de ejercicios para rebajarlos, pero nada pareció funcionar. Su rostro se puso más delgado, aunque sus mejillas seguían siendo redondas y llenas de granos algo secos que tapaban sus pecas. Él sabía que las tenía, solo que allí debajo, en algún lugar, de todas esas cosas que no deseaba en su rostro. Para cuando estuvo a punto de terminar con su última semana, ya había cumplido su meta. Su abdomen era marcado, aunque no tanto, su vientre plano y brazos delgados. Su cuello también era delgado, y eso que antes parecía un cerdito con collejeras de grasa. En su último día de entrenamiento, Mirko lo había llevado a otro sitio, que no era el gym, y no tenía idea a dónde iba. Solo miraba por las ventanas del auto de la Alfa, todo nervioso. ¿A dónde vamos? Preguntó sin entender nada. Se suponía que ese era su último día en el que harían la rutina de ejercicios. Era sábado, así que tendría el domingo para descansar antes de ir a la preparatoria de nuevo, aunque pensar en lo último le ponía totalmente nervioso. Iremos a ver a alguien, no te preocupes, informó ella mirando de reojo al pecoso. ¿Sabes? Tienes una altura de 1,65 y el peso ideal para esa altura es de 50 a 56 kilos. Y tú tienes ahora 54. Estás en un peso ideal, así que el ejercicio de hoy no será tan importante. Por eso haremos otra cosa que sí lo es. Izuku miraba entre alegre y confundido a la mayor. Saber que estaba en su peso ideal era lo mejor del mundo, pero no entendía qué sería lo otro que era tan importante. Solo esperaba que no fuera nada malo. El Omega guardó silencio el resto del camino, y cuando pararon al frente de un local no pudo evitar que su boca se abriera por la sorpresa. Estaban enfrente de un salón de belleza. ¿Por qué lo iba a llevar a ese sitio? Vamos, sígueme, Isu. La Alfa salió del auto, así que el peliverde no tuvo más remedio que salir y seguirla hasta el interior del lugar. Cuando estuvieron dentro, no pudo evitar mirar todas las cosas elegantes que había. Las paredes tenían carteles de tantos hombres como mujeres, alfas, omegas y betas. Modelaban mostrando sus bellos cabellos brillantes y suaves, además de los cortes a la moda que traía. ¡Oy! ¡Keigo! El omega dio un pequeño brinco al escuchar cómo la alfa casi gritaba en el lugar, llamando la atención de todos. No pasó mucho para que alguien llegara casi corriendo y se tirara encima de la Alfa. Era un joven Omega, su cabello amarillo peinado hacia atrás lo hacía lucir bonito, además de sus ojos dorados y delineados. Lo hacían ver atractivo. «Bonnie, pensé que tenías trabajo hoy», chilló el rubio mirando hacia arriba a la mujer. Un pequeño pinchazo de vergüenza y celos le recorrió. Él también quería llegar así con la persona que quería. Los omegas son conocidos por ser dulces y sobre todo sensibles, así que ver cómo ellos dos vivían tomados del brazo de sus alfas y dándoles cariñitos no era algo raro. Estoy en ello. Es más, lo traje conmigo para que lo ayudes en un cambio de imagen. Sé que nadie más que tú puede hacerlo. Ella informó señalándolo con la mirada, y el omega llamado anteriormente Keigo volteó su vista hacia él. Se sintió aún más avergonzado. No esperaba esperaba comentarios hirientes sobre su persona. Por eso tenía su vista gacha, pero no se esperó tener una mano en su mentón que alzó su mirada. Keigo estaba en 1 centímetro de su rostro mirando fijamente con sus ojos dorados. Un buen corte de cabello. Tiene las puntas quebradizas. Sus pómulos necesitan una mascarilla y cremas. Sus puntos negros son fáciles de quitar. Su piel es suave ahora, pero estoy seguro de cuando termine lo será aún más.
Ego parecía sumergido en su propio mundo, mientras le miraba y avisaba por todas partes. Tocaba todo su cabello y mejillas como quería. Mirko solo lo miraba con media sonrisa. Sabía que la mejor persona para subirle la autoestima, aunque sea solo un poco, sería su pareja. El Omega tenía buen ojo para cosas lindas, o para hacerlas lindas. Así que estaba segura. Keigo sería quien ayudaría al pecoso con su rostro y cabello. Solo tendría que esperar a que el Omega terminara para llevar el peliverde a su otra sorpresa. Izuku fue jalado por Keigo hasta más adentro del local. Lo hizo sentarse en una silla y colocarse una manta plástica alrededor del cuello, y aunque se negó, lo hizo quitarse los lentes. El Omega rubio lo alabó diciendo que tenía ojos bonitos. Quizás fueran más bonitos si funcionaran bien y no tuviera que usar esos lentes de pasta gruesa. Izuku sintió sus cabellos caer. Podía distinguir borrosamente cómo sus mechones negros llegaban a su regazo. Después de unos minutos, sintió como una pequeña brocha quitaba los cabellos que tenía encima. Las manos del Omega rubio se pasaron por su cabello. Sentía que estaban llenos de alguna crema para suavizar. Bien, terminé con tu cabello, pero no contigo por completo. Vio cómo buscaba en unas revisas unos cuantos potes y las colocó al frente. Voy a limpiar tu lindo rostro. Izuku sabía que ello lo decía por conveniencia. No era lindo. Al menos eso creía, y siempre los demás lo molestaban por eso. Quizá ya no era una bola de grasa, y su cuerpo se miraba más firme y curvilíneo. Pero no era muy atractivo. Sus frenillos, los lentes y su rostro lleno de acné aún eran un problema. El Omega sintió que las manos de Keiko se llenaban de crema y los pasaba por su rostro. Cuando estuvo completamente untado de esa crema, tuvo que esperar media hora para poder quitarla. Keiko quitó la crema de su rostro y le puso otro tipo de mascarilla rara, la cual tuvo que esperar otra media hora para volvérsela a quitar. Se estaba quedando dormido en la silla cuando el Omega apareció de nuevo para terminar el trabajo. Paños húmedos limpiaron todo su rostro hasta dejarlo limpio. ¡Vaya! Tienes pecas y son muy bonitas. Keiko alabó a ver el rostro ya limpio del pecoso. Tuvo que aplicar sus cremas más potentes para limpiarlo bien. Ahora tenía un buen resultado. Y como ya lo había predicho antes, su piel se volvió mucho más suave. Cuando el Omega rubio terminó, le dio sus lentes al peliverde. Izuku se acercó al espejo para verse. Sus mejillas estaban más limpias y suaves. Movió un poco sus lentes para verse mejor las pecas. Tenía muchas, pequeñas sobre sus mejillas y en el puente de la nariz, pero había otras que resaltaban más que las demás. 4 pecas en cada mejilla, como si las hubieran puesto estratégicamente en ellas. Eran bonitas. Quizá era la primera vez que pensaba algo como eso sobre su cuerpo. Sabía que podías hacerlo. Mirko apareció en el lugar, alabando el buen trabajo de Keiko. El Omega solo inflaba su pecho con orgullo, e Izuku no dejaba de mirarse en el rostro en el espejo. Hace mucho que no miraba mis pecas, murmuró bajito, pero aún así fue escuchado por los mayores quienes lo miraron con sentimientos encontrados. Pero ahora las puedes ver y tu piel está más cuidada. ¿Sabes? Voy a darte un par de cremas y champús para tu cabello y rostro sigan así. Keigo habló de forma entusiasta y se perdió entre los estantes buscando de un lado a otro lo que necesitaba. No pasó mucho para que volviera y empezara a explicar cómo se usaba cada cosa. Y cuando terminó, Mirko dijo que lo llevaría a otro sitio. Así que tuvieron que salir del salón de belleza e ir al auto de nuevo. Aunque algo le pareció extraño fue que Keiko no le cobró nada. Incluso cuando él había preguntado cuánto costaba el trabajo que había hecho en su rostro y cabello, pero solo recibió como respuesta: es un regalo de mi parte. Mi Bonnie me ha dicho lo mucho que te has esforzado este verano. Izuku se sentía muy agradecido por su amabilidad. Esa pequeña acción le hizo recordar que no todas las personas en el mundo eran crueles. Ahora estaba ansioso por saber a dónde lo llevaría Mirko.
aunque ella le había dicho que era una sorpresa, y la verdad sí fue sorprendente y confuso al saber que lo llevó a un dentista. Pero una vez más se sorprendió cuando supo que era para quitarle los frenillos. Al parecer sus dientes ya estaban todos bien, y ya era tiempo de quitárselos de todos modos. Era más de mediodía cuando estuvo al frente de su apartamento, ya de vuelta. La alfabina se había ofrecido a traerlo, así que ahora los dos estaban al frente del complejo. Muchas gracias, Mirko. Usted ha sido muy buena conmigo, y también agradecerle, más de mi parte, a Keiko. Izuku chilló completamente feliz y estaba que se estiraba encima de la alfa para darle un abrazo. No es nada pequeño, Izu. Sabes que es mi deber y trabajo ver que estuvieras en buena forma y tengas más seguridad en ti mismo. Aunque aún hay algo que voy a darte. Mirko informó parando de repente la ola de felicidad que tenía el pecoso. Ella sacó una pequeña caja tipo alargada y de plástico protector. ¿Recuerdas cuando te pregunté qué tipo de vidrio usabas en tus lentes? Izuku abrió los ojos totalmente sorprendido. Reconoció lo que había dentro de la pequeña caja de plástico. Las palabras no salieron de su boca en ese momento, pues no sabía qué decir o cómo agradecer. Le- ¿Lentes de contacto? Tartamudeó las palabras aún sin saber qué decir, pero eso fue más que suficiente, pues Mirko podía oler el aroma emocionado del Omega. Así es, esto es un premio para ti, por hacerlo bien y esforzarte todo el verano para cumplir tu meta. Mirko exclamó viendo cómo el pecoso se quitaba los lentes para limpiarse los ojos. Izuku no quería llorar. De nuevo, frente a la alfa. Muchas gracias de verdad. Izuku exclamó con su voz temblorosa, por las lágrimas contenidas. Mirko solo sonrió y terminó de despedirse. Cuando se fue, el pecoso subió a su hogar, la cual estaba solitario, pues su madre no llegaba sino hasta las 6. Decidió hacer una cena deliciosa para celebrar junto a su madre. Cocinar le distraería de sus pensamientos y nervios de ansiedad, al no saber cómo iba a reaccionar su mejor amigo y amor secreto sobre su nuevo aspecto. Solo esperaba que su nuevo cambio hiciera que lo viera con otros ojos diferentes. Así tendría el valor suficiente para confesarse. Y con esto acabamos 2 capítulos de este fanfic. Lamento mucho si tuve errores a la hora de leer, pues estoy algo nerviosa, ya que es la primera vez que voy a leer para espectadores. Otra cosa, como habrá notado, es que tuve que omitir algunas groserías. Esto es para evitar que YouTube pueda tirar el video, me desmonetice y más que nada porque no quiero un baneo en mi primer video, si soy honesta. Espero que les haya gustado muchísimo este fanfic. En lo personal fue el primer fanfic que leí cuando empecé a shippear a Katsuki y a este Deku. Y la verdad pienso que es uno de los fanfiction más bonitos que he leído cuando empecé en este pequeño mundo del ship. Y la verdad yo recomiendo, más bien lo recomiendo muchísimo para aquellas personas que apenas van iniciando en el fandom. También hay otro fanfic de la autora Chiquipas, pero en lo personal este no es fuerte, sino más bien que hace llorar mucho a las personas. Y creo que les podría dar una pequeña pista. Tiene que ver algo con un diario, un pequeño cachorrito. Los que captaron esa indirecta sabrán de qué fanfic hablo, y los que no, pues tendrás que esperar hasta el próximo capítulo, o más bien la próxima recomendación. Por favor, dejen en los comentarios si quieren que continúe leyendo este fanfic o quieren que nos saltemos a este otro que medio les spoileé. Y sin más por el momento, muchas gracias por haber visto este video.